Todos sabemos que la pieza más importante en el ajedrez es el rey, ya que, bueno, si nos dan jaque mate o damos jaque mate a nuestro rival, la partida se acaba. Sin embargo, por esta misma razón, también el rey suele ser la pieza más débil del juego, puesto que siempre hay que estar pendiente de protegerlo, de evitar temas como por ejemplo el ataque doble con jaque. Y bueno, tampoco podemos poner el rey a defender a otras piezas porque sabemos que es un mal defensor. Pero en las manos de un jugador como el número uno del mundo, Magnus Carlsen, el rey puede ser una verdadera arma mortal, como lo demostró en su última partida donde se enfrentó al también ex campeón del mundo Wishy Anand. Una partida espectacular donde el noruego, incluso cuando habían varias piezas sobre el tablero, se lanza a atacar con su rey y bueno, termina desestabilizando de manera impresionante a Wishy, que quizá, bueno, no supo qué fue lo que pasó en esta partida. Así que si quieren saber qué fue lo que sucedió, los invito a que se queden hasta el final. No sin antes recordarles, por supuesto, que me pueden apoyar muchísimo, tan solo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan partidas espectaculares como la que están a punto de ver. Con las piezas blancas, en esta partida, el número uno del mundo, Magnus Carlsen, iniciaba con la jugada C4, mientras que con las negras, el gran maestro Wishy Anand respondía con C5. Caballo F3, caballo F6, caballo C3 y caballo C6. Tenemos aquí una apertura inglesa y bueno, las negras están jugando sumamente simétrico. Magnus juega D4 y ahora Wishy rompe la simetría capturando el peón central. Caballo por D4, E6 y E4. Bueno, básicamente aquí las blancas deciden jugar una estructura tipo Marozzi y bueno, las negras también quedan como si hubiesen jugado una siciliana variante Paulsen. De hecho, aquí Anand decide jugar alfil B4 y es el que ataca primero, ¿no? Fíjense que clavando al caballo ya amenaza la jugada caballo por E4. Magnus Carlsen captura en C6, B por C6, alfil D3, E5, evitando los avances del peón. Enroque por parte de Magnus, enroque de Wishy Anand, H3 y alfil por C3. El gran maestro indio decide entregar su pareja de alfiles, obviamente con la intención de dañar la estructura de peones de su rival. Magnus ahora tiene peones doblados y aislados en la columna C, un peón aislado en la columna A, pero a cambio tiene la pareja de alfiles en una posición que en algún momento se puede abrir. Anand de hecho aquí juega D6 y Magnus juega C5, una jugada muy interesante con la idea que les dije, abrir la posición. Técnicamente la mejor jugada era alfil E3 y tras C5, F4 buscando abrir por el flanco de rey. Pero bueno, hay que ver que también en esta posición el alfil de casilla blanca se queda un poco encerrado por sus propios peones. Por eso es que C5 es muy interesante. Wishy Anand juega D por C5 aceptando el peón. Y bueno, aunque D5 también era posible, tras E por D5, C por D5 y alfil G5, parece que las blancas están empezando a aprovechar la pareja de alfiles y cuidado porque el peón de C5, aunque está doblado, también es un peón libre que puede ser peligroso. En cambio, tras D por C5, las negras momentáneamente tienen un peón de más. F4 por parte de Carlsen que quiere abrir la posición para aprovechar su pareja de alfiles. C4 por parte de Anand que al parecer quiere devolver al peón. Pero Magnus juega alfil C2. ¿Por qué las blancas no se comen al peón? Bueno, porque vendría dama por D1 y tras torre por E por F4, alfil por y caballo por E4. Y tras todos los cambios, pues las negras siguen manteniendo un peón de más. Ciertamente las blancas tienen suficiente compensación con los alfiles, pero bueno, sigue siendo un peón de menos. Por eso Magnus se queda con el peón de menos, pero se lo deja doblado aquí a las negras. Dama por D1 por parte de Anand, torre por D1 de Magnus Carlsen, E por F4, alfil por F4, alfil E6, torre a B1, H6, A4, A5, torre B7, caballo H5, alfil E3 y G5. Bueno, Anand se lanza por el flanco de rey y estamos en una posición bastante complicada, ¿no? Todavía esto no se termina de abrir completamente, pero ya hay ciertas ideas en la posición como alfil D4 buscando aprovechar las diagonales o también avanzar el peón blanco para que este alfil se active. Y ahora es cuando Magnus inicia con un plan súper interesante, ¿no? Rey F2. Una jugada que busca quizá, primero que nada, evitar la entrada del caballo a la casilla G3, pero también tiene otras ideas más agresivas. Caballo F4 por parte de Wishy Anand, alfil por F4, Magnus devuelve su pareja de alfiles, que por F4 y rey F3. Comienza a atacar el rey de Magnus Carlsen que amenaza el peón de F4 y ya pues parece muy difícil de defender.
Torre F de 8 por parte de Wishy Anand, torre B1 de Carlsen, torre por D1, torre por D1, torre B8 y rey por F4. Bueno, el rey captura el peón, simplemente las blancas recuperan, recuerden que de hace un rato tenían peón de menos. Torre B2 por parte de Anand, que intenta jugar lo más activo posible, ataca el alfil de su rival. Torre C1, Magnus defiende con una jugada que parece quizá un poco pasiva, ¿no? Pero es que en realidad el alfil no se puede retirar o caería el peón de G2. Y en caso de una jugada como torre D2, pues también es posible, ¿no? Viene rey F8 y la posición está igualada. Ahora, tras la jugada torre C1, rey F8 por parte de Anand y rey E5. Fíjense cómo Carlsen empieza a utilizar su rey para atacar, ¿no? Ya el rey domina completamente el centro, aun y cuando todavía hay torre y alfil en las piezas de Anand. Rey E7 por parte de Anand, que evita las entradas del rey blanco. Rey D4 de Carlsen, que ahora busca otra manera de entrar. Rey D6, E5 jaque, rey E7 y G4. Bueno, una posición aquí súper interesante, ¿no? Fíjense que si quitáramos las piezas accesorias aquí como las torres y los alfiles, pues las blancas tendrían una posición muy superior gracias a la posición del rey, ¿no? Que domina el centro del tablero. Alfil D5 por parte de Wishy Anand, H4 de Magnus Carlsen, rey F8, rey C5 y ahora rey G7. Bueno, Wishy más bien lleva a su rey hacia el otro flanco. Quizá no advierte ningún tipo de peligro en este sector porque se nota que los peones y el alfil están perfectamente coordinados para defenderse. Pero en realidad era necesario mantener el rey muy cerca para evitar la entrada del rey blanco. Tras, por ejemplo, G5 vendría H por G y ahora torre A2. Y bueno, la posición debería seguir más o menos igualada, ya que el rey blanco no puede entrar para seguir atacando. En cambio, tras la jugada rey G7, Magnus Carlsen jugó rey G6. Ojo, parece que es una jugada bastante buena porque el rey rápidamente adquiere más control de las casillas negras, ¿no? Pero en realidad es una imprecisión. Era mejor aquí directamente G5. Tras H por G y rey F8, ahora viene G6. ¿Cuál es la idea? Bueno, que las negras capturen para crear un peón libre, el peón E, que puede ser sumamente peligroso si es que se combinan todas las piezas blancas junto con el rey. En cambio, tras la jugada rey D6 directamente, bueno, Anand sigue sin percibir el peligro, ¿no? Yo creo que no estaba en sus cálculos la idea de que este peón quedara libre. Por lo que Anand jugó torre A2 y comienza a presionar los peones blancos. También una idea puede ser jugar torre A3 para presionar el peón de C3 y el de A4. Aquí lo correcto era ya jugar alfil F3 atacando al peón. Tras G5, H por G y alfil G2, bueno, las cosas siguen más o menos parejas, ¿no? Si las blancas intentan crear el peón pasado, ciertamente es una buena idea, ¿no? F por G6, rey E7 o rey D7 y bueno, hay cierto peligro, ¿no? Pero quizá con alfil H3 las negras todavía logren defenderse. En cambio, tras la jugada torre A2, Magnus jugó G5, H por G y de nuevo, el plan que les dije fue el que vio Anand, jugó torre A3. La idea, presionar el peón y bueno, la torre se queda demasiado aislada y como le dije, quizá el gran maestro indio no vio la idea de Carlsen de crear un peón pasado. Lo correcto era volver a B2 para en caso de G6, peón por y E6, bueno, jugar G5, ¿no? Y si el peón avanza demasiado, siempre tengo la jugada torre B8 para mantener bajo control la coronación. Claro que aquí las blancas ya están mejor con la jugada rey D7. Pero en cambio, tras torre A3, Magnus Carlsen jugó alfil F5. Prefiere no perder su peón de C3, aunque en realidad lo correcto para rematar la partida era alfil B1, simplemente con la idea de jugar G6. Tras torre por A4, básicamente tendiéndole una trampa a las negras para que la torre quede un poco más encerrada. Viene G6, F por G y E6 y yo creo que esto le va a costar una pieza a las negras para poder tener al peón porque la torre ahora no puede volver a defender en B8. En cambio, tras la jugada alfil F5, torre por A4. Bueno, Wishy definitivamente no percibió el peligro, ¿no? Y es que aquí la única forma era jugar torre A2 para en caso de G6 jugar peón por alfil D7 y torre D2. Rápidamente el rey viene a defender. Y bueno, aunque las blancas están mejor, hay que tener cierto cuidado con algunas descubiertas. En cambio, tras la jugada torre por A4, G6 por parte de Magnus Carlsen. Buena jugada, ventaja decisiva blanca. F por G6 de Wishy Anand, torre G1 de Carlsen que amenaza el peón
Y ahora torre A3. Bueno, en realidad aquí no hay mucho por hacer, ¿no? Algo mejor era alfil F7 para defender en G6. Pero tras E6, alfil E8 y rey E7, yo creo que esto igual lo van a perder las negras porque se va a caer el alfil, se va a caer el peón de G6 y sobre todo el peón E está a punto de coronar en cualquier momento. Ahora tras la jugada torre A3, torre por G6 de Magnus Carlsen, rey F7, torre F6, rey G7 y rey E7, ¿no? La cereza del pastel, el rey llega a esta casilla para poder seguir aprovechando el avance del peón y sobre todo también para crear ciertas redes de mate sobre el rey negro. Fíjense cómo está de atrapado, ¿no? Poco a poco se va quedando sin casillas y bueno, la torre negra, como se fue a comer el peón de A4, bueno, se quedó bastante fuera de juego. Torre B3, Wish intenta regresar lo más rápido posible. Torre G6, rey H8, E6, A4, rey F6, A3, torre H6 jaque, rey G8, alfil H7 y rey H8. Y bueno, ya llegamos a la posición donde las negras no se pueden salvar. Esto es mate, ¿no? Increíble. El rey hasta donde llegó. La torre negra como perdió tiempo sin percibir el peligro. Por supuesto, aquí Magnus jugó alfil G6 y tras rey G8 y alfil F7, el ex campeón del mundo Wishy Anand tuvo que abandonar porque está mate inevitable en el próximo movimiento. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Realmente espectacular, ¿no? Como en las manos de Magnus Carlsen, el rey se convierte en una pieza de ataque brutal y termina, bueno, destrozando aquí a su gran rival Wishy Anand. Pero bueno, ¿qué les pareció la partida? Si les gustó tanto como a mí, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan partidas espectaculares como esta. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.